Hace 2 semanas hacíamos un vídeo sobre dinámicas psicológicas que pueden impedir la santidad. Cosas pues que psicológicamente nos molestan, ¿no? Nos traban en nuestro camino de santidad. La semana pasada os hablaba de los padres, de la relación de los padres. Y mencionábamos cómo una relación paterno-filial, errónea o no del todo sana, nos puede perjudicar. Decíamos también que como los padres son siempre personas con sus límites, pues que nadie tiene un padre y una madre perfecta, ¿no? Padre perfecto es solo Dios. Entonces, ninguno de nosotros hemos tenido unos padres perfectos. Y hablábamos del apego. Y decía que uno de ellos es el apego inseguro, evitativo o evasivo. Sobre este tipo de apego vamos a hablar hoy. ¿Qué es el apego evitativo? ¿Cómo son las personas que han crecido con apego evitativo? ¿Y cómo podemos sanarlo? Así que vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Javier Leñán y esto es La Experiencia Humana, un podcast en el que te acompaño en tu camino hacia la santidad. Pues bien, primero vamos a repasar qué es el apego evitativo. Pues una persona crece con apego evitativo, tiene este apego evitativo, cuando los padres son autoritarios. Yo tengo un poco de problema con los psicólogos porque esta palabra en psicología no significa lo que la autoridad significa, etimológicamente, ¿no? Pero vamos a tomar el significado que le dan los psicólogos a esta palabra, autoritario. Pues bien, un padre autoritario es ese que educa a su hijo en una ley código, una ley normativa externa que los limita y que incluso puede llegar a esclavizarnos, ¿no? Sartre, el filósofo existencialista, daba un argumento en contra de la existencia de Dios en la libertad. Decía, Dios no puede existir porque si Dios existe me está imponiendo una ley, una normativa. Por lo tanto yo no soy plenamente libre, ¿no? Y tenía razón. Lo que pasa es que ese Dios normativo no existe. Ese Dios en el que pensaba Sartre y en el que nosotros muchas veces podemos pensar, no es el Dios verdadero, no es el Dios del cristianismo, no es el Dios al menos del cristianismo católico. Y una vivencia de un mundo que se rige por estas normas que se dan desde fuera de nosotros es un mundo frío, es un mundo impersonal. Es un mundo normativo. Y el niño que crece con este tipo de ley puede ser un hijo Edipo o un hijo anti-Edipo. El hijo Edipo es aquel que se revela al padre, que se revela a la ley, que se revela con cierto sentido, claro. Eso sí, esa rebeldía no está, bien ordenada, no está, no es una rebelión sana. El hijo anti-Edipo, por otra parte, queda subyugado por la ley. Las características de un adulto que ha crecido con este apego evitativo pues es distancia emocional, a lo mejor intelectualismo, voluntarismo. Digamos que es ese típico adulto por decirlo así, de la vieja escuela, ¿no? Quizá en España pasa más que en otros sitios, ¿no? Yo creo por la sociedad e incluso por la política que se vivió, ¿no? Que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Una autoridad muy fría, ¿no? Una persona que
es distante emocionalmente, que no se para a examinar sus emociones, que a lo mejor incluso que ni siquiera es capaz de discernir qué siente, ¿no? También intelectualismo, pues a comprender el mundo en clave, digamos, racional, en clave intelectual, no emocional. Lo emocional no cuenta. Y también voluntarismo, que pueden convivir el intelectualismo y el voluntarismo. El voluntarismo es, digamos, esa forma de vivir por la que lo único que importa es el esfuerzo de mi propia voluntad, ¿no? Algo que está muy arraigado en Occidente. Y puede darse también una incapacidad para aceptar la propia voluntad. Una voluntad, perdón, la incapacidad para aceptar la propia debilidad. Y la voluntad de perfección, el querer ser perfecto. Y otra cosa no me vale. Lo único que me vale es mi propia perfección. Puede haber también una incapacidad para aceptar las responsabilidades y la responsabilidad, o al menos aquella que a mí no me interesa. No me hago cargo de mis propias acciones. Pero en cierto sentido, siendo yo un psicólogo que me interesa mucho, digamos, lo simbólico, en cierto sentido es cierto que no es él el que ha realizado esas acciones. Ha sido esa ley rígida, esa ley fría. En cierto sentido no es él mismo el que obra, sino esa ley. Él no es libre. Por lo tanto, no es responsable. Porque responsabilidad implica responder desde la propia humanidad, desde la propia personalidad, desde la persona que soy. Y esta persona no lo hace porque no es él mismo. Esa ley fría, rígida, impersonal, es tan grande en él que no es capaz de poseer la persona que es, de poseer su propia esencia, digamos. Cuando hace algo mal y alguien se la apunta, su respuesta es quitarse la culpa de encima. O a lo mejor pensar algo así como, ya verá lo voy a hacer todo perfecto y se va a enterar. Le voy a callar la boca. Esto es algo muy común en la persona con apego evitativo. Ese voy a hacerlo todo perfecto no lo hace desde el amor, sino desde el tener que demostrar la propia autosuficiencia, la propia capacidad, la propia perfección. Y esto es una perfección irreal. Decíamos ya, y lo digo muchísimo, que la perfección o el buscar la perfección es algo, o al menos, digamos, la perfección en ese sentido, ¿no? En el hacerlo todo bien. Y la autosuficiencia, buscar esto es una cosa horrible, porque recae sobre mí una presión con la que no puedo, porque no puedo ser perfecto. No puedo ser perfecto. Entonces, ¿qué hacer? Pues darme cuenta de que esta ley está, que aunque no me es propia, está en mi dinámica psicológica y me limita. Ojo, la ley en sí misma es algo bueno. Es muy buena la ley. Pero esta ley que ha integrado la persona con apego evitativo es, digamos, una corrupción de la ley verdadera. La ley verdadera es siempre amor. Es una ley amante. Pues bien, me tengo que preguntar. Hay una serie de leyes, ya sean explícitas o implícitas, en mi familia. Una serie de leyes que yo haya adoptado, ya sea queriendo y sin querer. ¿Qué leyes son? Ser perfecto en tal ámbito de la vida, en los estudios, por ejemplo, en el trabajo. Esa ley implícita de ser autosuficiente, quizá. De tener una forma de ser concreta, de tener una profesión concreta. Puede ser muchas cosas, pero son siempre leyes extrínsecas.
pregúntate también, ¿te han echado la bronca alguna vez por buscar tu propia identidad? ¿Te han dejado estudiar lo que querías? ¿Te han dejado tener los intereses, el hobby que te gustaba? Pues cuando hayas visto las respuestas a todas estas preguntas y a todas las preguntas que se te ocurran, cuando tengas las respuestas, date cuenta de que la ley que necesitas no es una ley código, es una ley amor. Y esa ley no es una ley impersonal, es una ley con rostro, con el rostro de Cristo crucificado. Los códigos no tienen por qué desaparecer, pero no las sigo porque debería seguirlas o por el que dirán, sino por amor, porque realmente quiero seguir esa ley. Porque cuando me doy cuenta de que he sido amado hasta el extremo de la cruz, la ley, digamos que se me da de forma, en cierto sentido, natural. Deseo el bien que realizo con mis acciones. Esa es la razón por la que seguir la ley. Porque deseo el bien que realizo con mis acciones. Date cuenta también de que necesitas al otro. No eres autosuficiente ni puedes serlo, y eso es algo muy bueno. Eres débil. Y en tu debilidad, y solo en tu debilidad, eres amado verdaderamente. Y en ese amor es donde se encuentra la comunión, que es la necesidad y el deseo último de todo ser humano, el deseo de comunión. La debilidad, igual que a San Pablo, te hace fuerte. E integra tus deseos en esa ley amor. No hay amor sin deseo. Y no hay deseo sin amor. No hay deseo verdadero sin amor. Porque el deseo no es la apetencia. El deseo está en lo profundo. ¿Qué te mueve? ¿Dónde haces experiencia verdadera del amor de Cristo en la cruz? Pues ve ahí. Ahí está la ley. Porque eso es lo único necesario. Como dice Cristo a aquella hermana de Lázaro. Eso es lo único necesario. Encontrarte con el rostro que es la ley amante de Cristo. La única gran necesidad existencial es que el amor perfecto e infinito de Dios por mí se me revela de forma concreta en mi día a día. Y la ley verdadera, me guía a esa revelación del amor de Dios por mí. Lo único que tengo que hacer es seguirle. Entonces, en el fondo, y esto es fácil decirlo, ¿no? Pero en el fondo son dos pasos. Primero, preguntarse, ¿dónde se me revela Cristo? Y el segundo paso, ir ahí donde se me revela. Ir ahí donde me encuentro con Él. Eso es lo que tienes que hacer si tienes apego evitativo. Te invito a hacerlo. Si quieres ayuda, pues ya sabes, estoy aquí para ti. Nos vemos la semana que viene con el apego ansioso.